tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco. Estamos en la esquina de Insurgentes y Medellín. Si usted voltea para allá, bienvenida mi querida Beca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Si usted voltea para allá, pues no encontrará como muchos referentes. Pero usted camina en el sentido en el que lo estamos haciendo, nosotros, encontrará un edificio pues, que es una de las grandes ruinas de la Ciudad de México. Estamos hablando del edificio de la Canadá, el edificio Canadá, como se le conoce, en Insurgentes Sur número 300. Nos acompaña Óscar Blanco, usted probablemente lo sigue en redes sociales. Ellos son este grupo que recorre la ciudad de noche, que se llama, el colectivo se llama Crónicas de la Ciudad Perdida, que recorre la ciudad de noche, sube fotos de los lugares emblemáticos de la Ciudad de México, pero a la medianoche en la penumbra. Y eso, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pues la ciudad parece que en la noche cobra otra cara, tiene otra vida y se ve de otra manera. Ese trabajo extraordinario de documentación es el que ha estado haciendo Óscar, y él nos va a acompañar a las entrañas de este edificio que pues probablemente, si usted nació después del terremoto de 1985, siempre lo ha visto pues como en ruinas y abandonado. Si usted nació o recuerda, ya tenía conciencia antes del terremoto de 1985, que destrozó completamente la zona en la que la devastó, la zona en la que nos encontramos, prácticamente todos los alrededores se cayeron. Recordará un edificio muy vivo, lleno de comercios en la parte baja, con un espectacular, un anuncio de la Canadá, que estuvo la primera zapatería Canadá que hubo en la ciudad. Sí, exactamente. Buenas tardes, Héctor, Beca, gracias, y a todos los que nos acompañan, le agradezco estar aquí en este programa. Sí, efectivamente, fue la primera Canadá que estuvo aquí ubicada a mediados de los 70, cuando colocaron el famoso anuncio espectacular, que era la campaña publicitaria México calza Canadá. Sí, inolvidable. Bueno, los Canadá, ya lo recordábamos, que anunciaba el Loco Valdés, sí, los Exorcista Canadá, los Vagabundo, los tenis. Canadá era a lo que uno tenía acceso en los años 70, pues no estaban abiertas las fronteras, no podía uno ir a buscar otras marcas, y eso era para lo que alcanzaba además, ¿no? Claro. Y bueno, claro que se le conoce como Edificio Canadá a partir de la llegada de la zapatería aquí, pero hay que pensar que antes se conocía como el Condominio Insurgentes, y ese nombre traía pues consigo una carga de mucho lujo que ahora es difícil de ver, ¿no? Aquí había despachos muy elegantes de abogados, de incluso estrellas del cine. Silvia Pinal tenía un despacho aquí. En los primeros anuncios lo anunciaba, de hecho, Silvia Pinal. Mauricio Garcés también tuvo un despacho aquí. Y bueno, sí, eventualmente a partir de los años 70 se le empieza a conocer como el Edificio Canadá. Y comentando un poco con Héctor y Beca, la palabra condominio era lo más novedoso de la época, era como Technicolor o Plus, porque hay que recordar que el primer edificio del condominio Reforma estuvo en Reforma y Guadalquivir, que fue obra de Mario Pani, ¿no? Esa fue la primera obra y fue la primera vez que se introduce el concepto de propiedad en condominio, porque hay que recordar que la primera ley es de propiedad en condominio de 1955. Y también muy interesante que para vender esos departamentos, Pani funda y se asocia y funda el Banco Internacional Inmobiliario, y es a partir de ahí que tiene financiamiento. Y en este espacio pareciera que sobresale de los demás, pero hay que recordar que ya veníamos en el 56 también. En ese edificio abandonado. Abandonado. Otra de las ruinas de Insurgentes. Exacto, de la aseguradora azteca, de este arquitecto José Hanhausen, fue la obra que quedó en el abandono, y también la Torre en Agua, que es del 58, que usan esa ley de propiedad en condominio. Pero fue innovador para la época, es la modernidad. Como para darle el golpe al lugar en donde nos encontramos, vamos a caminar por Insurgentes, como para darle el golpe al lugar donde nos encontramos, hay que pensar que es 1958. 1958 es el año de la llegada de López Mateos al poder, es el año donde se acaba oficialmente la época de oro del cine mexicano, y empieza la serie de churros, de rancheritas y de todas esas cosas que lamentablemente forman parte también de la historia del cine mexicano. Bueno, se firma La Cucaracha en ese
en ese tiempo. México está a punto de entrar en una guerra Sí. con Guatemala porque unos aviones de la Fuerza Aérea de Guatemala bombardean unos barcos pesqueros mexicanos, hay unos muertos, se rompen relaciones, alerta militar en los dos países. Acaba de morir Pedro Infante, México acaba de perder al gran ídolo. Es la época en la que triunfan en términos culturales, digamos, Juan José Arreola. Juan Rulfo está en la cima de su momento. La generación de medios, perdón. Es decir, la ruptura está también, ¿no?, en su momento de apogeo, los artistas que se están enfrentando, digamos, al viejo régimen en términos artísticos, que es el muralismo, están queriendo actualizar, hacer un poco más moderno. Hacer un poco más moderno el arte mexicano, y pues bueno, desde luego que esta arquitectura dialoga con ellos también, ¿no? Es el mundo de Juan García Ponce, el mundo de los hermanos García Ponce, el mundo donde empieza a emerger una nueva mirada cosmopolita que combate la mirada nacionalista, indigenista que había privado durante los años anteriores. Es el año en el que México empieza a entrar en una burbuja como de bonanza que es arrastrada por lo que luego se llamará el milagro mexicano, que hace de la Ciudad de México un espacio de modernidad, un espacio de avance, de confort, de los cuales este edificio es justo de 1958, representa en ese momento el gran emblema del avance, cómo ha cambiado la ciudad, un edificio que tiene helipuerto, sí, un edificio de 16 pisos, 6 elevadores, y rodeado abajo pues tabaquerías, restaurantes, cafeterías, un poco los ancestros de esto que estamos viendo, la famosa tienda de tatuajes, etcétera, ¿no? Bueno, y esto que dices, Héctor, creo que es muy importante también, retomando lo que comentabas, Oscar, del concepto de condominio, va a ser también muy innovador precisamente por esto. Es de los primeros edificios que tienen ese uso mixto, donde hay departamentos, oficinas, comercios, todo en un mismo espacio, que es algo que para nosotros ya resulta completamente natural, pero va a ser realmente una cosa de vanguardia en este momento, ¿no? Oye, y sí tuvo un despacho aquí Silvia Pinal. Es lo que dicen Silvia Pinal y Cantinflas también. Yo había escuchado que Mauricio Garcés. De Mauricio Garcés, pero fíjate que de Silvia Pinal, yo creo que hay una confusión que viene de los 50 y tantos, porque ponen el anuncio del condominio junto a una foto de Silvia Pinal, pero es un anuncio de un programa que pasa a las 10 de la noche el día en que sale el anuncio. Entonces da la impresión de que Silvia está anunciando el condominio. Digo, me llamó la atención buscando, escarbando. Otra cosa que me llama la atención es por qué no se sabe a ciencia cierta quién es el arquitecto, o si se sabe. Se dice que Mario Pani, ¿no? Es como el nombre que más suena. Pero no sé si Mario Pani lo inició y se peleó con los propietarios y lo dejó, porque se lo atribuyen a Enrique del Moral, porque hay quien dicen que ni siquiera después de hurgar, la gente que ha investigado ha logrado determinar quién pudo haber hecho esto, pero que no tiene que ver con tú lo sabrás, Beca, que no tiene que ver con el estilo de Pani. No es muy característico de su estilo definitivamente. Normalmente se le atribuye a Pani precisamente por el proyecto de Guadalquivir, por ser un proyecto muy similar en cuanto al concepto, pero definitivamente no parece tanto el estilo. Lo comentábamos fuera del aire, las columnas sí son muy del estilo o sea, Pani sí incorporaba columnas, pero él incorporaba columnas muy distintas a estas, más bien el concepto del pilote. No estas columnas estriadas que son, sí, son muy extrañas. Dicen que Pani no hubiera puesto en una cosa suya unas columnas de este. Siempre hay que pensar en Pani en líneas muy sencillas, ¿no? Y luego que hay unos errores arquitectónicos en el edificio, en términos del diseño arquitectónico, que no hubiera aprobado Pani. Igual ahorita que entremos a ver si los encontramos. Ahora, tú decías, Oscar, que Enrique de la Mora es un muy probable candidato por un proyecto más amplio que le estaba proponiendo para esta avenida, ¿no? Sí, como le platicaba a Beca, Héctor, era un proyecto más amplio. Tenían proyectado hacer 5 edificios. Iban a estar 2 enfrente, rectangulares, que era en una especie de trapecio, y 2 redondos. Y también esta idea de Corbusier, querían poner andamios por abajo,
También hay que recordar que la idea de estacionamientos es nueva. Claro, Aquí hay esos dos estacionamientos totalmente subterráneos. estacionamiento. Iba a ser una glorieta, o Ajá. era una glorieta, iban a dejar el Hotel Roosevelt, Exacto. pero todo lo demás iban a ser unas torres. Muy similar a, Había a la glorieta que él quería hacer en Reforma, ¿no? hiciera Enrique de la Mora. Y claro, y hay que recordar que en el 47 llega Sears Roebuck aquí a la avenida, que es la tienda de la moda, la tienda moderna, de escaleras, La del Santa escaparates. Claus, de la Navidad. Y también en el 52 con Villagrán está el cine Las Américas. Entonces Claro. esta era una zona que yo creo que la querían conectar hacia Reforma, ¿no? Entonces sí hacía sentido una mole de este tipo. De los grandes proyectos fallidos, De los perdón que te interrumpa, o inconclusos, es esto. Hubiera sido bellísimo tener una glorieta con esas características como había sido planteada. Quién sabe cómo le hubiera ido en el terremoto del 85, porque el terremoto del 85, justamente de aquí para el oriente, fue absolutamente devastador en esta zona. En la zona donde se concentra además el 10% de los monumentos históricos del país. Entonces, pues, quién sabe qué hubiera pasado. Pero bueno, ya hablamos demasiado y mejor vale la pena entrar. Yo no he entrado jamás. Hay una serie de leyendas alrededor de este edificio que los vecinos o los pocos inquilinos que quedan no dejan entrar a la gente, que el edificio está en ruinas y a punto de desplomarse, que los pisos desocupados están habitados por seres de ultratumba, fantasmas, etcétera, que hay unos vecinos muy aguerridos y muy conflictivos que incluso andan con pistola al cinto para que la gente no entre. En fin, por distintas cosas no hemos podido entrar. Tenemos la suerte de que hoy nos vaya a guiar Andrés en el interior de este edificio. Vamos entrando y comiénzanos a platicar qué es lo que vamos a encontrar y pues todo lo que ha pasado aquí. Ya quisiera yo visitar el piso 9, donde se cometió el asesinato más célebre de este edificio en 1995, pero bueno, ya tendremos tiempo de platicar acerca de esto. Por aquí entraba la gente en 1958. Sí. Hay que recordar que la última etapa se inaugura en 2 etapas. Empieza en 1956, viene el temblor del 57, eso parece Claro. que a los socios crea un inconveniente y se crea una nueva sociedad. Ajá. Entonces se entrega en 2 etapas, el 25 de julio de 1958, del piso 1 al 8º, y del 8º al 16, el 25 de agosto del 58. Le pegó el terremoto del 57 Sí, antes de la inauguración. Exactamente, entonces eso hizo tambalear a los socios, pero resistió el edificio. Bueno, es que ha resistido, es curioso porque es un edificio que su historia está íntimamente ligada a los sismos, pero realmente sigue intacto, ¿no? Sí. Pero 57, ya mencionamos 85, el de 2017 17. también, entiendo que ocasionó un desalojo, pero realmente el edificio sigue en pie. Claro. Vamos a entrar. Y miren, antes de subir, vean esa maravilla que es el buzón, ¿no? De un oficio, un arte que ya no... Que ya desapareció. CI de Condominio no. Insurgentes, No. Correo. Es una maravilla de los pocos que hay en toda la ciudad. Se anunciaba que uno podía adquirir. Yo vi 2 anuncios. Sí. Uno decía que en 10 años se Sí. podía pagar. Y era un anuncio muy atractivo porque decía, en lugar de que usted esté pagando una renta, invierta en su propia oficina y si quiere dejarla en algún momento no hay problema, la puede vender, la puede rentar, la puede traspasar. Y luego encontré otro que decía que era 6 años. Sí, nosotros hemos revisado y era una opción 945 pesos a 10 años, aproximadamente eran 63,000 pesos. Pero si tú no querías, que decías, bueno, es que ya me tengo que ir, podías subarrendar el Costaba crédito. 63,000 en el 58. 58. Es un dineral. Un dineral. Y platicando con unos amigos, por ejemplo, los primeros departamentos de Tlatelolco, la mensualidad eran 1,345, casi 16 años después, o 7, para que vean que sí era un monto. Claro, sí. pero creo que era un proyecto más Ajá, social. pero que era un monto elevado, o sea, 945 No, pesos bueno, de esa época. sí, o sea, en ese tiempo un maestro ganaba 1,300 pesos. Así Pero es. era lujo, la Era modernidad. lo lujo, sí, sí. Bueno, dicen que sí, como decían, artistas, médicos, Abogados. arquitectos, abogados, los grandes despachos en algún momento estuvieron aquí. Son 420 despachos, en algún momento me imagino estuvieron ocupados todos. Sí, y tenían 3 dimensiones, uno de 36 metros, 45 metros y 144 metros. ¿Subimos? Sí, subimos.
Permiso. Bueno, estamos iniciando el recorrido, el ascenso por este verdadero monstruo de la modernidad que es el edificio Canadá. Vamos a entrar a la administración, pero nos damos una idea, Beca, ya más un poco de cómo son los caminos interiores del edificio, ¿no? Sí, claro. Aquí vemos cómo se van distribuyendo los distintos despachos a partir de una especie de vestíbulo, ¿no? con el elevador. Y bueno, interesante ver cómo todavía se conservan algunos de los muebles originales que tendríamos que haber imaginado como parte de estos despachos de lujo, ¿no? Estos eran los despachos. Estos eran los despachos. Está un poco modificado, pero era el prototipo, más el pasillo central, con dos hileras, y lo vamos a ver cuando subamos. Los despachos de 144 estaban al fondo. Veo ahí la placa de un arquitecto Macías. Sí. Raúl Macías. Sí, que donaron esta obra, que aquí vivió y donó esta obra. Y como dice Beca, pues vamos a encontrar mobiliario de la época. No, bueno, nos pasamos por una mesa, pero en fin, no la vimos, una mesa muy antigua, igual ahorita la podríamos compartir. Vamos a hablar con la administradora del edificio, la señora Liduvina Rodríguez. Aquí esta área es de la administración, por eso tenemos aquí también las mismas cámaras que tenemos abajo, para tener mayor control, y tenemos liberado hasta el piso 11. Muy bien. Por eso es de que para arriba se ve vacío. Muy bien. Y poco a poco queremos estar rescatando a través de la administración los pisos. Muy bien. Señora Rodríguez, ¿cómo está? Bien. Adelante. Queremos que nos platique un poquito a grandes rasgos la historia del edificio, pero sobre todo la historia de la lucha por mantener en pie un monstruo de esta naturaleza. El gigante, como entendimos que le llama usted. Así es, sí, pues yo fue así involuntariamente en el 2012 que cerraron el edificio las autoridades de protección civil, INVEA, porque decían que estaba dañado estructuralmente. Entonces había una administración y nadie quería la administradora que estaba en ese momento. Había que juntar 120,000 pesos para pagar un dictamen estructural. Nadie le quería dar dinero a la señora y yo pues voluntariamente me ofrecí, pero sin querer me fui involucrando aquí en el edificio. Uh-huh. Y la idea es esa, o sea, cuando yo llegué aquí yo dije, no sé qué tanto vaya a mejorar, pero nunca va a estar como yo lo recibí. ¿Cómo lo recibió? Oh, desastroso. A ver, describa una descripción rápida. Abandonado, mugroso, basura, allá abajo destruido, totalmente la planta baja destruida, horrible, olía mal todo el edificio, olía mal por el drenaje del estacionamiento, bien mal. Digamos, lleva 10 años, una década ya, sí. Este combate por mantenerlo a flote. Y el primer gasto fuerte, importante, se puede decir, fue el haber pintado el edificio, porque ese sí fue por parte de nosotros, haberlo pintado. Y ahorita lo más costoso, aparte de todos los gastos normales que salen todos los días, fue haber arreglado la planta baja. En 2012 ya habían quitado el letrero de Canadá, ¿verdad? Ya no estaba. Ya no estaba. No, ya no estaba. En 2006. Eso fue en 2006. 2006 lo quitaron. Uh-huh. Sí, porque era una concesión de 50 años para Calzado Canadá. Y Calzado Canadá tiene problemas porque tiene demandas de trabajadores y todo eso. No lo han podido solucionar. Inclusive el sindicato de Canadá está en Guadalajara, Jalisco, la mayor importante. Muy bien. Aquí estuvo aquí estuvo la primera Canadá, la primera el local comercial de Canadá, de Calzados Canadá. Canadá cerró cuando en el 2017 nos desalojaron por el temblor que hubo. Ya ellos no quisieron estar aquí. Sí, mira, Héctor, aquí el problema máximo es de que todo el mundo pasa por ese edificio va a caer, pero nadie se ha preocupado porque realmente saber las entrañas y saber lo que se necesita para alimentarlo y darle vida a este edificio. Bueno, si nos permite, vamos a recorrer las entrañas para conocerlas y compartirlas con quienes nos acompañan. Le agradezco mucho que nos haya recibido. Gracias, con permiso. Vamos a...
Bueno, nos hemos subido hasta el piso 18 y estamos solo debajo de lo que fue el helipuerto. El helipuerto que nunca se inauguró, nunca se usó. Bueno, y no te hemos presentado, Andrés, pero Sí. ahora para esta excursión a las alturas nos acompaña Andrés Guzmán, quien también ha sido parte de este colectivo que ha recorrido este inmueble de noche. Y aquí tenemos Así que es. felicitar por el trabajo extraordinario que han hecho de revelarnos la ciudad de noche, la ciudad desierta, la ciudad que cobra su segunda vida. Es extraordinario. Las exploraciones urbanas Así es. son las que hacemos. Muchas gracias. No, pues gracias por esta exploración, porque la verdad es que yo creo que contadas personas logran llegar hasta esta altura, aparte de que tenemos una vista extraordinaria Maravilloso. de la ciudad. Nos decía Andrés, imaginemos 1958, para empezar borremos todo lo que se encuentra en la parte Todos los poniente edificios, sí. de la ciudad. La Torre Latino recién construida, Sí, recién inaugurada. inaugurada, pero todo lo demás, salvo por ahí, no sé si se ve el edificio Abed o algo así, pero todo lo demás tendríamos que Sí, quitarlo quizá de la torre de la, Ahí de la está, W, sí, sí, ¿no? sí. Sería quizá lo único que veríamos. y lo demás habría que borrarlo de un plumazo. Se vería desde aquí el castillo de Chapultepec fácilmente. Allá se ven los espárragos del monumento a los niños héroes. Allá están, sí, el monumento a los niños héroes. Estaba yo ubicando por aquí la Plaza Luis Cabrera, ese edificio azul de azulejos. Es la bellísima Plaza Luis Cabrera, quiere decir que estamos a unos pasos de Álvaro Obregón, pero salvo eso, es una ciudad completamente distinta y solamente queda este testimonio de ese mundo que se fue. Llegamos hasta acá, Andrés, porque es el cuarto de máquinas. Exactamente, es algo, a mí me apasiona, se me hace muy interesante. Por favor, Beca, pásenle. Wow. Esto sigue funcionando. Sí, este es el cuarto de máquinas original del edificio. Tenía 3 máquinas que eran para los elevadores que daban el servicio a los pisos altos. Hoy únicamente hay una funcionando y pues ya de milagro, ¿no? Ya con refacciones hechizas, porque ya no hay refacciones originales. A mí lo que me impresiona que pues cuando estuvo invadido, pues ¿quién la desarmó las otras 2 máquinas para venderlas, no? Todo Y lo por des- kilo ha de ¿Estuvo haber invadido sido. cuántos años? Desde el 85 hasta el 2012, cerca de 27 años. Sí, pues claro, mucha gente después del 85, cuando empezaron a decir que posiblemente había daños estructurales, ya lo mencionaba Héctor, la Roma fue golpeada de una manera Sí. impresionante, pues muchos de los dueños originales huyeron de este inmueble. Huyeron y se desconectaron. Y es cuando se empieza a meter gente. Ahí tuvo un problema del edificio que se quedó sin luz, no había servicios, entonces eso La favorecía gente más. que vivió en la penumbra, como en las cavernas, alumbrada por Exactamente. velas Así es, así y con vivían. lámparas. Y no sabes ni con quién vivían, ni al lado Claro. quién estaba, ¿no? Por eso los últimos pisos fueron los más peligrosos y los que estaban más invadidos. Digamos, los primeros pisos, todavía Paul Luzcanga, pues estaba con su despacho operando con medio edificio invadido. Oye, pero es que hablábamos de los 3 sismos que ha resistido. 4 57, 85, 2017. y 2022. El Ah, año bueno, pasado. Sí. Bueno, pero sí se ve los muros, Sí, se ven pues, cuarteados. cuarteados, fragmentados, a pesar de que pues el edificio ha resistido los 4 peores embates, o los 3 peores embates que ha sufrido la Ciudad de México. ¿no? Y Andrés, nos decías que encima de nosotros está El el helipuerto. helipuerto original, que mencionábamos al inicio. Este fue un edificio que era sinónimo de modernidad en gran medida porque era de los primeros que tenían su propio helipuerto, ¿no? Exactamente. 6 pisos, con oficinas de lujo sobre Avenida Insurgentes. Pero este nunca se utilizó. No, nunca se utilizó. Sería increíble subir al helipuerto para tener la vista de la ciudad. Pues hay un voluntario, ¿va? Sí, Híjole, pero, vas a poner a pero prueba. vamos a consumir minutos y mejor vamos a bajar. Vamos a bajar para ver los pisos, en qué condiciones se encuentran. Claro y ahí que sí. nos comienzas a platicar todas las historias del edificio Canadá. Hay muchas leyendas. No se Adelante, vaya, por favor. acompáñenos. Hacemos.
pues teniendo la terraza ya nos ahorramos lo de la subida al helipuerto, porque vamos a tener prácticamente la misma Pista. vista, Andrés. Sí, pero con seguridad, ¿no? Por lo menos acá Un con... poquito más. Bueno, Pues la sí. sensación, sí ha de ser increíble estar allá. Impresionante, ¿eh? Este, Yo lo viví nada más de medio cuerpo y... Hoy vemos aquí Con unas sótano. ondulaciones en el techo. No le saca de onda caminar por aquí. Sí, se le dice Un como bastantito, la verdad. acartonamiento, ¿no? Que está así todo en Pues, zigzag. está como que va ondulando. Así Como es. que va ondulando. Y bueno, pues sí, aquí tenemos una vista Increíble. abierta de lo que es el espacio del Valle de México. El Hospital General, la Torre de Mexicana. Qué monstruosa ciudad, ¿no? Qué monstruosa ciudad. Aquí dominabas toda la Ciudad de México, Sí. en los 60, 70, 80. No solamente eso, sino que yo creo que en la época en la que se levantó dominabas los cerros, Ajá. que se veían, y Claro. los volcanes, que se veía con una claridad que pues, hoy Sí, hemos menos perdido. contaminación. ¿no? Se Oye, en alcanza a el ver. 60, ¿cuántos pisos de más de 15 pisos habrá habido? No. Pues era de los Sí, no, 5. muy poco. Sería que, pues sí, la Torre Latino y Tlatelolco a partir de 64 cuando se construye. ¿no? Muy bien, pues Ujú. queríamos compartir con ustedes esta vista. Ya vamos a bajar. Sí, si Vamos quieres, vamos a podemos movernos. ver la parte de arriba de donde estuvieron las letras de Canadá, Ah, bueno, vamos para allá. que creo que fue el referente, ¿no? De este edificio y fue lo emblemático, ¿no? Todos pasamos por aquí. Bueno, y es una lástima que se pierdan. Está el de Canadá, también el de Coca-Cola, del edificio Ermita. ¿no? Estos Así fueron, es. pues, grandes íconos de la gráfica de la ciudad que se han ido perdiendo a lo largo de los años. Pues es como crecimos y conocimos esta Ciudad de México, Sí, ¿no? sí, claro. Es parte de la historia de la ciudad. Claro. Por eso comentaba, los que tenemos memoria de antes de esos años, pues, es un referente inevitable. Para muchos pues, pasarán por acá y dirán, este armatoste parece Claro, que está ok. ahí como un barco que encalló, como un viejo galeón encallado en una de las calles de la ciudad. Pero bueno, pues tiene todo esto que decirnos y todo esto que contarnos. Esto Así es. Esto que tenemos aquí es la estructura que soportaba el letrero de Canadá. Por ahí Las decía letras que- de Canadá, así es. Acá todavía te puedes medio asomar. Híjole, Esta era no, la lámina que soportaba paso. cada una de las letras. Ah, sí, sí, Y sí. tú puedes ver acá es Insurgentes hacia el norte. Claro. Y bueno, pues la vista, por eso también este letrero fue de los más espectaculares de la ciudad, ¿no? Pues sí, ha pasado tanto tiempo, ya 20 años de su desaparición, y lo seguimos recordando muchos y lo seguimos viendo en las imágenes y en las fotos de esos años. Bueno, pues ahora sí vamos a bajar. Ahí va a empezar ya, digamos, la aventura real de Las conocer. mitas y realidades del condominio Insurgentes Exacto, qué bien 300, ¿no? dicho, qué bien dicho, Andrés. No se vaya, vamos para allá. Bueno, estamos en el piso 16 ya. Así es, vamos a empezar a ver los despachos. Este es de los pisos más abandonados que hubo y que tuvieron más invasión. Ajá. Como les comentaba, desde el 85, pues ya no había luz. Entonces imagínate la gente que vivía aquí, yo creo que nunca salía, ¿no? O contadas veces. Sí, bueno, pues es una atmósfera muy cargada, muy cerrada, polvo. Se oye por ahí que revolotea alguna paloma. Tenemos aquí atrás una caja fuerte abandonada, que alguien dejó abandonada ahí. Y esta era ya la zona donde se encontraban los despachos del piso 16. Así es. Y todavía se alcanzan a ver muchos de los acabados. Por ahí se ve un muro de madera. Recubierto de madera. Y bueno, esto. Vamos a entrar aquí. Pasemos. Wow. Este es increíble. Todavía se mantiene El papel el tapiz tapiz original. de esa época. No, está detenido en el tiempo, ¿no? Es una cápsula, los cristales. Los cristales, todo esto como división del despacho original, los muebles, estos muebles empotrados de madera, seguramente también de la época, todavía con sus Los acabados de distintos- metal en Los las distintos patas. tipos de tapiz, o sea, a cada habitación o cada oficina del despacho le pusieron un tapiz distinto. Está el mobiliario, qué perturbador es entrar
Ven Se siente, los sí. cristales rotos. Salió volando una paloma cuando Pepito, entramos. esto del mobiliario empotrado, digamos, hecho al espacio, era también algo muy característico de esos edificios, sobre todo los de Pan y Tlatelolco tenía esto, el centro urbano del presidente alemán. Era la modernidad también, ¿no? La idea de tener el mobiliario hecho específicamente al Sí, incluso el departamento centro o al urbano los despacho. entregaron amueblados. Exacto, los entregan departamentos. amueblados. Y este tipo Sí. de vidrios como biselados, Sí, también esmerilados. muy de la época, ¿no? Sí, pues es las lámparas, Ujú, ujú. A ver, vamos Y a... volvemos a la gran vista, ¿no? Que tenía Sí. cada despacho. Sí, sí. Sí, aún siendo un despacho pequeño, Sí, tenías una este es vista maravillosa, tamaño ¿no? mediano. Ok, a ver, vamos a ver aquí la siguiente puerta. No, bueno, pues es ya la imagen del abandono total y de la destrucción. Estas eran las cosas de las gentes que habían invadido. Sí, seguramente acá vivían varios. Y a pesar de eso queda todavía los archiveros de metal, esos archiveros que fueron tan Claro. famosos antes de que existiera la memoria electrónica. Aquí está. Es increíble, en unos pisos más abajo hay unos iguales, pero de madera, que a mí es lo que me impresionó. Porque son de los 50, ¿no? Sí, Pues, exactamente. 60. No, bueno, pues vamos a caminar para el fondo. Estaba tratando Sí, de acordarme quiero la- mostrarles un despacho de los grandes. Claro. Oye, pero es que esto es Están en verdadera. cabecera. Voy a cerrarle, no es Sí, por favor, no se va a meter agujerada. algo. Es como arqueología urbana esto, ¿no? Sí, sí, sí. Exploración urbana le llamamos. Oye, me estaba acordando la empresa que hacía esos archiveros era PM Steel, ¿no? Sí, Ajá. sí, sí. Entonces vamos para allá al Sí, fondo, para allá. ¿no? Ahí, a ver, esto se mueve. Gracias. ¿Hacia dónde vamos ahorita, Andrés? ¿Qué hay Hasta el aquí? fondo, al despacho más grande del piso. Oye, Era unas, un despacho de cobranza. perdón que te interrumpa, unas partituras musicales, estaría interesantísimo tocarlas A ver qué. para ver qué es a qué suena eso aquí. Exactamente. En el Aquí último todos despacho, estos costales ves que la administración ha empezado pues a limpiar, ¿no? que lo que dejaron Exactamente. los invasores. Sí, mira, esta es de las sillas originales. No, bueno, ahí se ve también un sillón en algún lugar. Y papeles. Oye, decías que comenzamos aquí a hablar de los mitos y las leyendas. Así es. Cuéntanos alguna. Hay un despacho que hay un colchón, unos juguetes Aquí de está el plástico. colchón, aquí lo estoy viendo, ¿será aquí no? No, creo que es el de acá, donde se dice que ahí vivía una familia y había una niña que dejó sus juguetes cuando los sacaron. Entonces los juguetes los tira, los mueves y siempre aparecen otra vez acomodados. Esa es la famosa leyenda de la niña. La leyenda del piso 16. Ajá. Oye, y hay un perro, ¿verdad? Parece que hay Sí, un perro. hubo. En los pisos de abajo hay una persona que era el jardinero, el famoso Rambo. Esa es otra leyenda. Él tenía perros y es el que daba mantenimiento al camellón y a las plantas acá. Porque hay gente que vive acá, en estos. Sí, en los pisos más Ajá. abajo, ¿no? Wow. ¿Esta zona era qué? Este era un despacho de cobranzas y lo sabemos porque estaban todos los expedientes de diners y todo. Nos hemos venido 4 veces desde hace un año. Cada vez vemos menos cosas, ¿no? Del tiempo que hubo. Pero pues puedes ver los acabados acá de más lujo, Sí, la sí. madera, el teléfono pues perdido, abandonado en el tiempo. Ah, el teléfono. Sí. O sea, Bueno, de aquí sí, te hablaban para cobrarte la tarjeta de crédito. Un directorio telefónico, más Más partituras. partituras. Lo que Solicitud son de las inscripción a partituras a y los concurso, cuadernos acá, estos por a un ejemplo concurso puedes de ver, oposición. son del 2010. Recordemos que los desalojaron hasta el 2012. Claro. Entonces aquí había alguien que dejó hasta Sí, sus sí, libros. libros de texto. Ajá. Es el lugar donde vivió una familia, O varios. pero donde estuvo uno de los grandes despachos. Estos eran los despachos grandes que había. Exactamente. Son 156 metros cuadrados. Con 2 vistas.
Un ejemplar laterales. del Universal. Sí. Sí, De ciudad, qué miedo. Bueno, bajamos. sí, pasemos. Vamos a seguir recorriendo el edificio, no se vaya. Estamos en uno de los lugares más impresionantes y más legendarios, por llamarlo de alguna manera, del edificio. Es impresionante abrir la puerta y ser recibidos por lo que queda de un... Por lo que De un queda sillón. de la oficina, ¿no? Pero Dentro este del es el espacio. cuarto donde nos decías, Andrés, es la gran historia de espantos. Exactamente, aquí es la leyenda que se cuenta. Acá vivía una familia, había una niña que dejó sus juguetes. Como ven, ahí están los juguetes de la niña acomodados. Y la leyenda dice que aunque tú los tires y todo, al otro día van a amanecer acomodados ahí, que es por el espíritu de la niña que quedó acá. Muy bien, pues ahí están las cobijitas, las colchitas Ajá. y la colección de juguetes efectivamente ahí perfectamente acomodada. Esto me da pie para preguntarte, Andrés, porque la otra cosa es que también es un lugar donde se hacían ritos Sí, oscuros. había misas negras, había narco, pero mucho creció por tanto cadáver de paloma. Pero eso viene porque arriba había espectaculares y había un nido de águilas. Entonces, como hay mucha paloma por acá, pues las mismas águilas las mataban, las degollaban y todo. Y entonces, por eso, ajá, por eso surgió más. Más de misa negra había una cubana que te hacía hechizos y amarres Una y santera. todo, santera. Sí. Es eso. Muy bien, pues qué lugar tan impresionante. Vamos a seguir. El ambiente, ¿no? Se Sí, siente. sí, pesado. Y ahorita de día, imagínate en la noche. Pues hasta tocar las cosas da como... Cosa. Bajamos unos pisos y pasamos de lo sobrenatural a la nota roja. Exacto. Y a los albañales de la política mexicana. Un crimen que se comete en junio de 1995, exactamente en el piso 9, en el despacho 911. 912. Y uno de los grandes crímenes no resueltos. ¿Por qué nos platicas un poquito acerca del asesinato de Abraham Polo Uscanga? Bueno, Abraham Polo Uscanga fue ex procurador del Distrito Federal, fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y hay que recordar que el 8 de abril del 95 se dequiebra la quiebra del Ruta 100. De la Ruta 100. Entonces fueron unos meses muy convulsos porque el SUTAUR era el sindicato que estaba detrás de ellos y tenía dos líderes, a Ricardo Barco y a Gabino Camacho. Entonces los meten a prisión y presionan también a Polo Uscanga. Se dice que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Agüero, ¿no? Saturnino Agüero, para que libre otras órdenes de aprehensión. Él dice que no hay elementos y él dice que lo amenazaron, ¿no? Es un problema complejísimo porque se decreta por órdenes del presidente la quiebra de la Ruta 100. Y algunos abogados dicen, no, ¿cómo puede quebrar si es una estatal, es una empresa del Estado, no puede quebrar, esto es un despropósito? En medio de ese jaloneo se decretan órdenes de aprehensión contra los líderes de la Ruta 100, se acusa de un desfalco millonario, hay muchísima presión para que se lleve a cabo el desmantelamiento de ese sindicato y de esa ruta. Y este magistrado, Abraham Polo Uscanga, se niega a dictar las órdenes de aprehensión que le están exigiendo que saque. Dice él mismo que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que estaba respondiendo la línea del presidente, qué importante y qué actualidad cobran esas cosas de pronto, sigue la línea directa del presidente y le dice, gira las órdenes de aprehensión. Él dice, yo no voy a girar eso porque va contra la ley. Y entonces Polo Uscanga denuncia que el presidente del tribunal le dice, pues te atienes a las consecuencias. Él dice, pues quién sabe qué sean las consecuencias, pide su jubilación, se retira de manera adelantada, pero en ese momento están pasando
Hay gente que se muere en carreterazos, hay gente que se muere misteriosamente en asaltos, hay gente que es encarcelada. Esos son, como bien nos cuentan, momentos, como nos cuenta Óscar, momentos completamente convulsos. Y pues todo esto termina esa mañana o noche. En la noche, en la mañana lo descubren y llega el procurador inclusive, José Antonio González Fernández, y abren el despacho, dicen que hay detonaciones. Las primeras versiones dice que fue suicidio, pero lo encuentran, se hace la autopsia y dice que lo mataron el 19 de junio, la noche de 1995, entre 10 y 12 de la noche. La primera versión que se maneja, fíjense nada más, es el homicidio asistido. Es decir, él quería suicidarse, no se atrevía y le dijo a uno, ven y mátame, porque recibe 2 tiros. Sí. Entonces, ¿cómo se suicida una persona de 2 tiros? Es la eterna discusión. Bueno, finalmente se lleva a cabo una investigación. Era Samuel del Villar, cuando se concluye la carpeta, que culmina con la detención de un sujeto que le decían el Grande. Sí, Alejandro López Villarreal. El grandote. El grandote. Sí. Lo agarran por ahí, por Tláhuac, por esa zona, y estaban relacionados con el Frente Popular Francisco Villa. Era una cosa muy, muy, muy compleja. Detienen a este personaje, que finalmente acaba cayéndose la investigación. El procurador Samuel del Villar en ese tiempo dice, nosotros aportamos los elementos, allá los jueces, porque estaban metidos jueces, ministerios públicos, una operación, diríamos, de Estado muy turbia que culmina en este lugar. Perdón, comentábamos fuera del aire que hay también como discrepancias en las versiones, porque algunas versiones dicen que fue realmente las detonaciones en el elevador, que lo estaban esperando, y finalmente el cuerpo es encontrado dentro del despacho, entonces se hace otra versión de que realmente sucedió dentro del despacho, ¿no? Sí, esa es la versión de que lo están esperando cuando sube del elevador, lo matan ahí y lo traen acá, y la otra que entraron directamente al despacho. Y también lo que comentábamos, que en ese tiempo el edificio no tenía servicios, no tenía luz, entonces cómo un señor más o menos grande pudo haber subido hasta el 9º piso. Unos dicen que ya venía muerto, es otra teoría, ¿no? Que se estacionaron y lo subieron muerto. Lo que sí es que era el despacho de su hijo, que él ocupaba, no era propiamente su despacho. Ahora me llama muchísimo la atención, nos comentabas que solamente se ha abierto 2 veces o no sé cuántas desde que fue el homicidio. Todavía tiene unos sellos. Sí. Tiene unos sellos sí, cuando de bienes asegurados que están desde entonces, desde el 95, son los sellos que ponen la Procuraduría cuando se comete un delito. Y lo que llama la atención es que encima de los sellos está la serie de telarañas que indican que nadie ha abierto esta puerta en muchísimos años. No sabemos cómo está dentro, ¿verdad? Pues sí, lo encontraron, era como tenía 2 oficinas pequeñas, pero sí, ya no se sabe demasiado. Digamos, sería del tipo de despacho que vimos arriba con el papel tapiz, ¿no? Puede ese ser. tamaño. Sí. Sí, no era de los grandes de 144 metros, era de 60 metros aproximadamente. Hay palomas, ¿Vieron? Son las palomas, es el espíritu. Sí, no, sí. Las sombras, las palomas. Se ve rarísimo, ¿eh? A ver si vuelve a pasar. Estaba una paloma parada como oyéndonos y voló. Quiere decir que los vidrios están rotos y que probablemente también aquí adentro es un desastre. Exactamente. De polvo y de muebles hechos astillas, etcétera. Pero bueno, pues ¿cuántos años? Desde el 95 para acá y finalmente nadie supo nada. Nadie supo nada. Sí, se fue diluyendo la historia en los medios de comunicación y al final pues no. Creo que he escuchado versiones que quieren reabrir los casos, pero bueno, ya pasó demasiado tiempo. Y también, como siempre has mencionado, Héctor, yo creo que este edificio está vinculado a ese México. Era otro México, el México de la Canadá y el México del Ruta 100, ¿no? De esos. Entre la Canadá y el Ruta 100, sí. De López Mateos a Carlos Salinas. Es el arco que enmarca los sucesos que hemos estado platicando. Pues qué gran oportunidad de haber llegado a este lugar, Óscar. Te agradecemos mucho este recorrido. A ver cuándo nos das un recorrido por la ciudad nocturna. Sí. No, hacemos una ruta y por algunos de los lugares que hayan ustedes documentado, retratado, y va a ver qué historias nos encontramos. Claro, no, muchas gracias, Beca, Héctor, y a todos los que nos
televidentes. Muchas gracias. Muchas Mil gracias, gracias. Oscar. Qué gran oportunidad nos has dado. Sí, pues es una cosa envidiable. Muchísima gente me imagino que tiene ganas. Por ahí anda Andrés, Andrés, también. estamos despidiendo, se nos fue el tiempo, querido Andrés. Muchísimas gracias. Gracias. Andrés Guzmán, mil gracias por habernos recibido, por habernos acompañado, por habernos dado la oportunidad de entrar a este misterio urbano que pues, pasamos todos los días frente a él regularmente y pues no nos imaginamos la cantidad de historias y la cantidad de sensaciones y de cosas que están aquí encerradas. Valió muchísimo la pena. Espero que haya disfrutado este recorrido. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Gracias, Andrés, Oscar. Mitos y realidades. Así es. Sígasela pasando bien y nos vemos dentro de 8 días, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.